aquel que esté iniciándose en el derecho del consumidor y no conozca al doctor Francisco Sunsenbach, porque todo el que ya leyó un par de libros de consumo seguramente escuchó su nombre, al menos en la parte doctrinaria, y si ya se metió un poco en las primeras armas en la materia de derecho del consumidor, seguramente lo conoce. Pero bueno, para muchos de los que están acá, que están iniciando en esto, tengo que contarles que realmente cuando usamos esta palabra eminencia, que hoy en día a todo el mundo se dice que es una eminencia, bueno, en este caso sí, realmente creo que se puede usar este término porque el doctor Junzenbach, aparte de doctor porque, bueno, es doctor con todas las letras, no como los doctores que le llamamos, sino que tiene el doctorado y de hecho también tiene doctorados honoris causa, es un referente indiscutido. En Córdoba diría que si no es el primero, está entre los primeros en cuanto a su aporte al derecho del consumidor, y a nivel nacional claramente también es un referente indiscutido en la materia, nos representa siempre a los cordobeses en los congresos, en los libros, en la doctrina, también los dictámenes que realizó cuando fue fiscal de cámaras, que ya lo vamos a mencionar, son inspiración para futuros fallos de cámara que salieron en base a esos dictámenes, para quienes en ese momento estudiábamos esos dictámenes para poder utilizarlos como estrategia en nuevos juicios. Realmente estamos frente a una persona que es absoluto protagonista del desarrollo del derecho del consumidor en Córdoba y en Argentina, así que es una enorme alegría estar en esta clase, la estamos grabando también para que después nos quede si queremos repasar, y vamos a leer el currículum abreviado del doctor, ya directamente estaríamos una hora para leerlo, solo el abreviado. Así que voy a tratar de mencionar algunas cosas, simplemente, como les digo, para aquellos que no lo conocían porque son nuevos en esta materia. Profesor titular plenario de Derecho Concursal de la Universidad Nacional de Córdoba desde 1996, titular de la materia de Derecho del Consumo, también de la Universidad Nacional de Córdoba, de la carrera de abogacía, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con tesis sobresaliente sobre responsabilidad civil de los administradores, doctor honoris causa de la Universidad de San Pablo, profesor de posgrado de diversas universidades, premio Academia Nacional de Derecho Córdoba. Bueno, los reconocimientos y las distinciones son numerosísimos, pero voy a mencionar que además es autor de 25 libros de la especialidad, entre otros Manual de Derecho Concursal, Cuestiones clave de Derecho del Consumidor, que en este curso lo hemos mencionado desde el primer día como un libro referente para muchos de los temas que tratamos, y que por supuesto también está en la biblioteca del colegio, más allá de que lo pueden adquirir por supuesto, El pagaré de consumo en Argentina, Ley de concursos comentada, responsabilidad de administradores societarios, bueno, en fin, reglas del buen gobierno, la tutela de la vivienda única, son muchísimos libros los que ha publicado. Particularmente teníamos nosotros en la Asociación de Consumidores, sobre la sala de audiencia, siempre teníamos la ley comentada de Francisco Junzenbach como un libro de referencia para cuando venían las empresas, sabían que sobre la mesa de esa audiencia estaba la ley del consumidor comentada del doctor Junzenbach. Les digo, un referente, así que es un enorme gusto contar con el doctor. En esta charla vamos a focalizar dos temas que le pedí por favor que lo desarrollara porque me parecía muy importante, como pagaré de consumo y el rol del Ministerio Público Fiscal, sobre todo por su función, bueno, no la mencioné, pero ex fiscal de Cámara Civil y Comercial entre 1989 y el año 2017. En todos esos años, el rol del fiscal de Cámara creería que es fundamental para el control de todo lo que pasa a primera instancia y es apelado, porque el fiscal de Cámara prácticamente define después qué va a hacer la Cámara en una sentencia que viene por una cuestión de derecho del consumidor. Entonces ese rol es importantísimo. También en la medida que alcance el tiempo, me gustaría que nos comente un poco de esa función. Y bueno, después la libertad para poder aportarnos con esa experiencia a los abogados que recién se están iniciando y los que ya tenemos algunos años transcurriendo los pasillos de tribunales, algunas estrategias para el planteo de los juicios en la materia de derecho del consumidor. Bueno, sin más que decirle, le doy la palabra, doctor. Bueno, buenas tardes a todos.
un placer estar. Mi saludo especial a Victoria también. Y obviamente a todos los que están ahora en, en este Zoom. Eh, Voy a decir que las palabras del doctor Ezequiel Vergara nacen del afecto, ¿no es cierto? Y que efectivamente lo único que se puede decir es que he estado muchos, muchos años, primero como juez concursal y después como fiscal de Cámara, donde allá en el año 89 descubrí el derecho del consumidor y se volvió el otro pilar de mi estudio, el derecho concursal por un lado y el derecho del consumidor por el otro. Ustedes dirán qué cosas raras, pero no. Eh, Así fue la historia con la que fui construyendo el derecho del consumidor mucho antes que saliera la ley 24240 en el año 93 y que se constitucionalizara a través del artículo 42, ¿no es cierto?, en el año 94, en la reforma constitucional. Pero bueno, a partir de allí empezó una labor sin pausa, que por allí, como dice Ezequiel, requiere de una personalidad firme. El Ministerio Público Fiscal es el tutor de la buena aplicación de la ley, el contralor de la buena aplicación de la ley, sobre todo del orden público y del orden constitucional. Cuestión que a veces no se comprende ni siquiera por los mismos fiscales, porque el nombre que le dan a sus intervenciones, dictámenes, no lo entienden ni los abogados, creen que es una mera opinión, y no es una mera opinión. El fiscal es titular de la acción pública, y si soy titular de la acción pública, en los casos en que la ley ha dispuesto su intervención, en este caso la ley 24240, como fiscal de la ley en todos los casos donde hay una relación de consumo y como parte en las acciones colectivas, eventualmente si las asociaciones no lo hicieran o desistieran, predica claramente, ¿no es cierto?, de la relevancia del rol que tiene y que debería tener, cuestión que tampoco es comprendida en el mundo forense. Adviertan ustedes que cuando se designó al nuevo fiscal general, todo el mundo reclamó de nuevo por un fiscal penal, ¿no? Y yo hubiera reclamado por un fiscal que sepa derecho del consumidor, porque en definitiva en materia penal llevan años de haber pasado muchos fiscales generales, ¿no es cierto? En cambio, en defensa del consumidor sería fundamental que hubiese un fiscal general que manejara la materia, dotara de infraestructura adecuada a la fiscalía y bajara las instrucciones adecuadas para que no se sucediera la escasa tutela que hoy se da desde las fiscalías de primera instancia, desde la Fiscalía de Cámara, y también la poca comprensión muchas veces de los jueces como consecuencia de todo este ambiente forense que en alguna medida, voy a utilizar un término lunfardo, me van a disculpar, ningunea al derecho del consumidor, ¿no es cierto? Entonces hay que llevar, hay que construir culturalmente una nueva matriz. Pareciera que la construcción del orden social que constituye el eje central que da razón de ser al derecho como instrumento de convivencia entre nosotros, no se comprende adecuadamente. No digamos desde la judicatura, que lo debiera tener absolutamente asumido, aun cuando recién en el ejemplo que nos daba Ezequiel, parece ser que sí hubo un juez que lo comprendió plenamente. Y cuando yo pongo en la filmina, en la primera, que el rol del Poder Judicial se alza también como un aspecto relevante en la construcción del ordenamiento jurídico, tal como se sigue del título preliminar del Código Civil y Comercial y concretamente de los artículos 1 a 3, en materia del consumidor, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la interpretación debe hacerse conforme a lo que empieza a denominarse como diálogo de fuentes, que ustedes ya lo habrán escuchado, ¿no es cierto?
que exige que las leyes, que los casos sean resueltos conforme a las leyes, pero teniendo en cuenta siempre la vigencia de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, ¿no es cierto? Y la finalidad de la norma, aspecto que nace del artículo 2, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente, hoy vivimos en una sociedad de consumo. Verán ustedes que, más allá de la famosa grieta, de un lado y del otro, nadie desconoce la relevancia de la sociedad de consumo. Y Zygmunt Bauman, ese gran filósofo, nos decía, ¿no es cierto?, que nuestra sociedad, cuando uno refiere a esta calificación, está señalando algunas pautas o algunas características de esa matriz consumeril que no es fácilmente comprensible y que requiere de un análisis que permite entender de lo que estamos hablando. Lamentablemente, a veces uno se encuentra en algunos tribunales que no lo comprenden. Y esto es preocupante. Si esto llega a pasar en una fiscalía de primera instancia, es mucho más grave, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que hoy en la sociedad todos sabemos que la publicidad es la que crea las necesidades. Y la publicidad va acompañada de un disparador psicológico fundamental que es la obsolescencia programada. Si yo le pregunto a ustedes cuánto tiempo les va a durar un celular, es muy probable que nos digan, bueno, alrededor de 2 años, salvo que sea muy bueno. ¿Por qué? Porque la obsolescencia de los productos que se ponen en el mercado está ya programada de manera tal de que el circuito de reventa sea impulsado por los proveedores en forma permanente. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y el mojón del crédito es fundamental, ¿no es cierto? Porque a través de él podemos llegar a los productos y a los servicios. Me imagino que también, obviamente, en el turismo, en todas las actividades que podamos pensar, ¿no es cierto? Tanto la publicidad como la moda o el disparador psicológico, de lo que yo llamo el disparador psicológico de la obsolescencia, siguiendo a Álvarez Larrondo y Rodríguez. Y el crédito son directrices que no se pueden ignorar nunca, ¿no es cierto? Y ya que hace poco falleció ese gran maestro, el doctor Jorge Mosé Iturraspe, se me ocurrió traer alguna breve enseñanza de él, porque en general solemos olvidarnos las enseñanzas de los grandes. Decimos, sí, qué genial que fue, pero fíjense ustedes que Mosé Iturraspe decía que el bienestar general de la sociedad civil se alcanza en el mercado a través de la solidaridad. Fíjense cómo lo señalábamos, Iturraspe, este valor. Y semejante compromiso requiere de la protección al consumidor. Miren si el fiscal general entendiera esto. Es muy probable que ni lo sepa, no lo haya leído nunca. ¿Por qué? Porque su especialidad no es el derecho del consumidor. Los jueces tampoco alcanzan a comprenderlo. Nuestro Superior Tribunal de Justicia puede que lo tenga asumido, creo que no. Que falta todavía un camino por hacer, un cambio generacional también, y no solamente de concepción y de paradigma, ¿no es cierto? Y fíjense que Mosé Iturraspe decía que la tutela del consumidor es el reaseguro para que se le da a la economía de mercado como una garantía de sobrevivencia al prevenir inequidades y evitar el recalentamiento de calderas sociales. Hoy más vigente que nunca, lo que dijo Mosé Iturraspe en aquel libro sobre el derecho de consumo, realmente hoy con la crisis y la pandemia está no solamente vigente, sino que se patentiza. Y este gran maestro nos decía que el derecho del consumidor es el ordenamiento jurídico de las necesidades. Fíjense, tanto que por ahí
se critican algunas cosas. El derecho del consumidor es el ordenamiento jurídico de las necesidades de bienes y servicios y de su modo de satisfacerlas en un mercado caracterizado por la escasez. Nosotros hoy tenemos mercados supraconcentrados, ¿no es cierto?, donde los oligopolios o monopolios definen los precios. Es decir, el proveedor define los precios. No vamos a cuestionar no solamente el tema de las tarifas de los servicios, que ya es un clásico, ¿no es cierto?, y que motivó esa gran acción de clases CEPI, de la causa CEPI, que no sé si a ustedes la habrán podido estudiar, pero que en definitiva fue cuando la Cámara Federal de La Plata anuló el aumento de las tarifas de gas, y que benefició a todo el país, una acción colectiva relevante. Pero bueno, eso hay que verlo también en la cuestión de las acciones colectivas. En definitiva, hay que tener en cuenta todas estas pequeñas aproximaciones, ¿no es cierto?, al derecho del consumidor para entender justamente lo que queremos irnos acercando. La actividad bancaria, hoy gracias a Dios, está en el Código Civil y Comercial, pero durante años los bancos simplemente ignoraron el derecho sustantivo y se rigieron por las circulares del Banco Central. Para colmo, la ley 24240, ¿no es cierto?, no asumió totalmente el aspecto bancario, sino que en el artículo 36, que ustedes lo deben conocer mucho, refiere a los créditos para el consumo, es decir, a los mutuos y la documentación firmada en consecuencia de estos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que decir con claridad, ¿no?, meridiana, ¿no es cierto?, que toda actividad financiera, sea controlada por el Banco Central o no, está dentro de las relaciones de consumo en la medida que quien obtiene el crédito o el mutuo, ¿no es cierto?, lo hace como destinatario final, es decir, para comprar su casa, para comprar su auto, para comprar sus instrumentos de trabajo. Hoy ustedes para montar un estudio tienen que también, ¿no es cierto?, lo que hoy sale nomás una computadora nueva, y si hay que comprar 2 o 3, porque en un estudio tienen que también trabajar auxiliares, no solamente el abogado, y si son varios los abogados, piensen el costo realmente extraordinario que implica el funcionamiento de todo este aparato, ¿no es cierto? Allí están en la filmina, se los dejo, algunas de las comunicaciones que relacionan el 36 de la ley 24240 con la actividad bancaria puntualmente. Como no es el tema puntual, simplemente están, porque he querido que queden para que cuando ustedes repasen puedan eventualmente ir a buscarlas, ¿no es cierto? Y el Código Civil y Comercial, como les decía, incorpora ya plenamente a los contratos bancarios como una modalidad, ¿no es cierto?, de contratos especiales, y tiene 2 grandes partes. La primera parte, que aparece en el artículo 1378, disposiciones generales, transparencia de las condiciones contractuales. Por eso yo le he puesto a la filmina transparencia e información, ¿sí? Y allí es cuando la manda o la directriz central es la que dice que los contratos bancarios quedan sometidos a esta legislación sustantiva, con lo cual ya no son más las circulares del Banco Central las que definen la naturaleza sustancial de la relación de servicio que prestan los bancos, sino que es el derecho privado que está unificado, ¿no es cierto?, en el Código Civil y Comercial. Esto es muy importante porque a veces cuando se va a debatir una cuestión de competencia hay que saber que si voy al juez federal o voy al juez provincial, esto es legislación sustantiva en los términos del artículo 75, inciso 2, ¿no es cierto? Y el artículo 1378
79 que les he puesto en la filmina simplemente porque es realmente tan decidor, va a decir: la publicidad, la propuesta y la documentación contractual deben indicar con precisión y en forma destacada si la operación corresponde a la cartera de consumo o a la cartera comercial, porque según una alternativa u otra, ¿no es cierto?, la legislación requerirá determinadas medidas y el sistema normativo al que se va a someter. Los contratos de consumo obviamente van a hacer pie en la regulación que está en el 1384 y siguientes, y también van a correlacionarse con el artículo 1093, en realidad 1092 debí poner, y 1093 y siguiente del Código Civil y Comercial, que regla puntualmente este tipo de contratos. Hay que hacer no solamente el diálogo de fuentes, sino, hablando clásicamente, la articulación integral del sistema, ¿sí? Y entonces, no cabe duda, ahí yo lo pongo para que, es una obviedad, pero para que la filmina estuviera completa, los bancos, ¿sí?, como intermediarios de productos y servicios financieros quedan incluidos en la legislación consumeril sin ningún tipo de duda, por más que las operaciones bancarias sean activas, pasivas o neutras. En cualquier caso, cuando hay un consumidor en uno de los polos, se les aplica esta normativa. No solamente los pocos artículos del 1384 al 1389, sino del 1092, 1093 y siguiente. Y obviamente, si ustedes leen el 1385, es virtualmente una copia del 36. Lo que pasa es que normalmente uno no se toma el trabajo de concordar los artículos. Uno lo hace en la facultad cuando va a estudiar y después, quizá cuando tiene un caso concreto. Pero fíjense que el 1385, bajo el título de publicidad, va a decir: los anuncios del banco deben contener en forma clara, concisa y con un ejemplo representativo, claro, que sea verdadero, no con esos modelos que a veces nos suelen dar, información sobre las operaciones que se proponen. En particular, deben especificar, y ahí van los montos mínimos y máximos de las operaciones individualmente consideradas, la tasa de interés, si es fijo o variable, las tarifas por gastos y comisiones. Piensen ustedes, en estos momentos estoy pensando en los círculos de ahorro y todo lo que significa todos los gastos que van para el consumidor y que no se dicen nunca, ¿no? Porque están los seguros, una serie de otros ingredientes que están conexos a este tipo de contratos, ¿no? Las tarifas, bueno, como les decía, por gastos y comisiones, con indicación de los supuestos y la periodicidad de su aplicación, el costo financiero total en las operaciones de crédito, la existencia de eventuales servicios accesorios. Fíjense qué importante este inciso. Normalmente, claro, la analogía en el derecho privado es factible y normalmente cuando estamos frente a otro tipo de contrato que no sea el bancario, porque acá no podrían decir que no se aplica, es como si no existiera. Claro que hay que informar al consumidor, ¿no es cierto?, de la existencia de servicios accesorios en la contratación, sobre todo cuando es colectiva y cuando implica capitalización de ahorros, ¿sí? Y obviamente la duración propuesta del contrato. Y en orden a la forma, también el 1386 va a requerir una serie de recaudos que son fundamentales, en los cuales ahora no me quiero detener porque si no se nos iría todo el tiempo. En definitiva, el deber de información está específicamente regulado y acá se los dejo para que ustedes vean cómo se refleja con absoluta claridad, ¿no es cierto?, esta necesidad, este derecho que tiene el consumidor, que se le dé debida información de estos aspectos que acabamos de referenciar. Y arribamos, obviamente, por razón de convergencia normativa, a la ley especial, o en realidad debía arrancar por la ley especial, pero ¿cómo? Normalmente,
no se llega al código. En el desarrollo del tema dije, voy a empezar primero por el Código Civil y Comercial, porque si no me van a llevar rápido el pagaré de consumo, me van a decir, doctor, queremos los fallos. No, a ver, un momento, ubiquémonos en el tipo de actividad en la que estamos, cómo está reglada por el Código Civil, que contiene lo que normalmente los constitucionalistas, cuando hacen referencia a la Constitución de la Nación, refieren a los contenidos pétreos, es decir, aquello que no puede ser horadado por ninguna normativa infraconstitucional. Bueno, el Código Civil tiene los contenidos pétreos de la actividad financiera que no puede ser horadada, ¿no es cierto? Sino que en definitiva la ley especial puede respetar ese piso o aumentarlo, dar mayores exigencias, pero no puede ignorar. Y lo mismo pasa no solamente con la actividad bancaria, con el pagaré por consumo que vamos a hablar ahora, sino también, por ejemplo, con un contrato de círculo de ahorro y tantos otros más que se hacen en forma global. Entonces, recién ahora llegamos al artículo 36 de la ley especial, ¿sí? Aun cuando obviamente desde el punto de vista de la pirámide kelseniana o de la clásica pirámide del artículo 31 de la Carta Magna, primero estará la ley especial, el artículo 36, y luego habrá que arribar a este articulado del Código Civil que tiene los contenidos pétreos mínimos. Entonces, ¿qué pasa con los servicios accesorios, por ejemplo? Los servicios accesorios no están aquí en el 36, pues también tienen que ser informados. ¿Se dan cuenta? También tienen que ser informados. ¿Y por qué? Y sencillamente porque la norma del 36 es tributaria del artículo 1385, porque estamos frente a una operación financiera, ¿sí? De capitalización o de ahorro de mutuo. Entonces no puede ignorarse este diálogo de fuente. Por eso ahora la interpretación y la integración del sistema se hace un poco más compleja, pero para el abogado que sabe derecho del consumidor, le va asegurando cuáles son los asientos normativos en los cuales puede fundar su demanda y el requerimiento de su cliente o de sus clientes. ¿Se dan cuenta? Por esto es tan importante comprender esto. Y es lo que muchas veces me costó mucho en la Fiscalía de Cámara hacerlo entender. No vayan a creer que los convencí a los camaristas fácilmente. Bueno, obviamente el 36 todos sabemos que hay que describir el bien o servicio objeto de la contratación para los casos de adquisición de bienes o servicios, el precio de contado. Fíjense, el precio de contado y el precio de lista. El importe a desembolsar inicialmente de existir y el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total. Ajá. En caso de obligaciones de valor, como es la de un círculo de ahorro o como es la de una compra de un PH en pozo, qué complejo se vuelve el tema, pero cómo tenemos derecho a exigir el formulario, el representativo de la operación, la permanente actualización de la información y de las variables que se incorporan a ellas para que no sea una decisión unilateral, como todos sabemos que de hecho lo es, ¿no es cierto?, la variación del precio, ¿sí?, sino que se corresponda con los adecuados costos de la construcción, en el caso de una compra a pozo, o de los adecuados costos en el caso, por ejemplo, de un automóvil o de cualquier otro tipo de bien que compremos mediante un tipo de crédito, como pueden ser una computadora, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y fíjense que el 36, en fin, es clarísimo, que dice cuando el proveedor omitiere incluir alguno de estos datos en el documento que corresponde, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una de sus cláusulas. Y el juez se le da una facultad exorbitante que no tiene el juez civil común. Por eso normalmente los jueces civiles no la aplican. Y es que tiene la capacidad el juez de integrar el contrato. Si bien es cierto que no hay una facultad como del juez laboral de fallar extra petita, pero conforme al derecho que le asiste al trabajador, sí tiene que fallar integrando el contrato
conforme al derecho que le asiste al consumidor. ¿Se dan cuenta? Lo dice con toda claridad el 36 infine. Y los jueces siguen ahí debatiéndose y malinterpretando el famoso y el conocido principio de congruencia, que tiene toda una razón de ser en el debido proceso, pero que aquí el artículo 36 infine faculta al juez no solamente a declarar la nulidad parcial, sino a integrar el contrato si fuera necesario. ¿Sí? Por eso, perdón, ay, me pasa. El 36 obviamente se ha focalizado en estos deberes de información, ¿no es cierto? Y ahí le he puesto el dibujito de la señora que los ayuda a los proveedores, un poco para que nos divertamos, para que no nos aburramos en la clase. ¿Eh? La tutela del consumidor en las operaciones de crédito es fundamental, ¿no es cierto? Y pongo la primera aproximación al tema. Cuando los proveedores, dadores de crédito, comenzaron a ejecutar los pagarés, ¿qué? Los pagarés que se habían hecho firmar, ya sea como consecuencia de un saldo de precio o como consecuencia de un servicio accesorio de un crédito o de un mutuo, ¿sí? Como una alternativa de cobro ejecutiva sin referir a la relación subyacente o causa de dichos documentos cartulares, surgió la polémica y se armó, ¿no es cierto?, el gran debate sobre las características del título cambiario y lo que estaba. Y entonces aquí llegamos a la titulización del crédito. No me voy a detener en esto. La puse a la Firmina para que no me digan que no estaba, ¿no es cierto?, ya la INGE hace muchos años. Miren, ahí está la cita. En el año 2002 sacó un artículo en un libro que coordinó el doctor Guillermo Tinti, El abuso en la contratación bancaria y la protección de la Ley de Defensa del Consumidor, donde señalaba, ¿no es cierto?, que era muy común que en seguridad de créditos concedidos al consumidor el otorgante garantice el crédito con la firma de letras de cambio o pagaré a la orden de la entidad financiera. Todo lo que es un tema grave, decía él, pues el consumidor tendrá que pagar al tenedor del documento el importe consignado en este, aun cuando la prestación cuyo pago se haya extendido se haya cumplido irregularmente. Es decir, se haya cumplido parcialmente o no se haya cumplido, o se complete el pagaré que normalmente firmó en blanco, ¿no es cierto?, conforme a la habilitación que nos hace el artículo 11 del decreto ley 5965, que habilita el libramiento de los cheques, de los títulos de crédito. Normalmente se usa más el pagaré, por eso es el que llegó a hacerse famoso, ¿no es cierto? Y Stiglitz decía que la firma complementaria de un pagaré en este tipo de contratación a crédito era una cláusula abusiva. En realidad, Gabriel no utilizó un término correcto porque no es una cláusula abusiva, es una práctica abusiva, no cláusula abusiva, ¿no es cierto? Que obviamente viola los artículos 4 y 36 del Código de la Ley 24.240, ¿no es cierto? Y se planteó el gran dilema, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las reglas procesales sobre competencia y defensas oponibles en juicio ejecutivo? Porque no es solo la regla procesal sobre competencia, el lugar de pago, que ya ha sido definido por el 36 infine como el domicilio del consumidor cuando éste va a ser demandado. Demandado, al consumidor se le dan varias alternativas cuando quiere demandar, pero el 36, cuando va a ser demandado, establece una norma de orden público, imperativa por las partes, por más que haya cláusulas en el contrato que digan lo contrario, rige el domicilio real del consumidor, ¿no es cierto? Y esto es fundamental, ¿no es cierto? Y en este conflicto interpretativo, entonces, sobre las reglas procesales, lo primero que hay que decir, la competencia y el domicilio real del consumidor. Y las defensas oponibles fueron el otro gran debate, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una contradicción con lo que normalmente uno venía estudiando en los títulos de crédito, ¿se acuerdan?
El título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se expresa. Eso lo estudiamos todos en la facultad y será la definición que nunca será superada, lo que habla de la grandeza de aquel gran autor italiano, Cesare Vivante, pero fue citado por Mauricio Giadarola, después copiada por Cámara, después por Escuti, que habrán estudiado ustedes probablemente por Escuti o por algunos de esos manuales, Gómez Leo, cualquiera del que hayan visto, bueno, viene allí, ¿no? Y entonces ahí tenemos los títulos de crédito como documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo, y ahí venía el problema. ¿Cuáles eran las defensas que podíamos oponer conforme al 547 del Código de Rito? Yo no podía oponer una defensa causal, y si me lo habían completado de cualquier manera, en un juicio ejecutivo ordinario, uno dice, si ha sido mal completado, lo lamento, vaya por el juicio de repetición, artículo 577 del Código de Rito. Ahora bien, no cabe duda que siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: el proceso cambiario es de carácter material, sustantivo, como dice esta Filmina. No es procesal. Que el vehículo procesal sea un juicio ejecutivo no implica que se pueda modificar la naturaleza del proceso cambiario. Y esto queda absolutamente claro si ustedes van al artículo 1816 y siguientes del Código Civil y Comercial, donde se reglan ¿qué? Se reglan los títulos valores, y donde se habla de la definición de título valor en el 1815, la autonomía en el 1816, pero el más importante de todos es el 1821, que habla de las defensas oponibles, de las defensas oponibles, ¿sí? Y nos entramos en este debate de si en la relación cambiaria se pueden o no oponer o excluir las defensas causales, ¿no? Y viene entonces, si la relación cambiaria es entre partes, y esto lo va a recoger magníficamente la doctora María Esther, Cáceres de Volati, María Esther, le cambié el nombre de pila, Cáceres de Volati en el fallo Giunici del Superior Tribunal, que ya lo vamos a ver más en detalle en unos minutos. El fallo Giunici sobre el pagaré de consumo, aun cuando es contradictorio en su solución final, ya lo vamos a ver por qué, va a decir esto. ¿Por qué? Porque va a seguir un dictamen mío y va a decir que si la relación cambiaria es entre partes directas, es decir, entre el que compró y el que firmó el pagaré, todas las excepciones son oponibles, incluso, ¿no es cierto?, la excepción causal. ¿Por qué? Porque se superpone la acción ejecutiva con la acción causal, ¿sí? En cambio, cuando es frente a terceros, la cuestión se complica. Por eso es que quienes manejan derecho del consumidor y están del lado de la empresa hacen que se endose el título, el pagaré a un tercero para que ejecute el tercero, y allí vendrá otra problemática un poco más compleja, ¿sí? De esta regla, entonces, de la autonomía, ¿cuándo cede? Pablo Antonio lo dice muy bien. Bueno, la cita de Pablo Antonio del libro está en la filmina anterior. En el plano cambiario, ¿no es cierto?, cede, por ejemplo, en la adquisición o extinción del derecho incorporado, si el tercero hubiera actuado sin la debida diligencia, ¿sí? Es decir, con mala fe o culpa grave. Y en el plano extracambiario, por ejemplo, excepciones causales, cuando el tercero hubiera actuado dolosamente a sabiendas en perjuicio del deudor demandado. Entonces, en todos estos supuestos cede con absoluta claridad, ¿no es cierto? Entonces, la tutela del consumidor. Y acá viene la problemática, ¿no es cierto? El derecho cambiario no tuvo en cuenta a los consumidores. ¿Y por qué? Porque cuando nacen los títulos de crédito, fíjense que entre nosotros la regulación de los títulos de crédito es del decreto ley 5965/63. ¿Cuántos años tiene?
Yo no había entrado a estudiar en la facultad todavía, ¿no es cierto? Y sin embargo, pese a haberse dictado el Código Civil y Comercial, que incorpora una serie de normas a partir del artículo 1815 y siguiente, como yo le he dicho, sobre todo el 1821, defensas oponibles, ¿no es cierto? Realmente la regulación cambiaria no tuvo en cuenta la tutela del consumidor. Sin embargo, cuando confrontan la situación de que el crédito o el título de crédito ha sido firmado por un consumidor, por alguien que compró un bien, ¿sí? O adquirió, o utilizó, o alquiló, ¿no es cierto? Confronta con la protección constitucionalizada y de orden pública que se requiere de conformidad al artículo 42 y que me imagino que todos ustedes ya lo conocen de memoria, así que yo ese no lo copié al artículo, ¿no es cierto? Pero obviamente, ¿no es cierto?, la Constitución Nacional yo le he puesto algunas pautas mínimas. Es la fuente principal del derecho. O estamos dentro de la Constitución y si estamos fuera de la Constitución, la norma hay que descartarla, ¿sí? Sea por vigencia superior del artículo 42, sea por declaración de inconstitucionalidad en forma expresa, ¿no es cierto? He puesto expresamente la opinión de la Corte que los derechos reconocidos en el 42 son operativos, por lo que no requieren de una ley que los instrumente, cosa que los jueces a veces parecen no entender, y que en el caso de colisión de esta norma con otras normas legales, corresponderá aplicar las soluciones que las rigen, es decir, que tutelan al consumidor, artículo 1094 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y esto fue lo que señaló con claridad, y acá no está, lamentablemente creí que estaba, pero no está la cita, ¿sí? El plenario de las Cámaras Nacionales de Comercio autoconvocado estableció, ¿no es cierto?, que en las ejecuciones cambiarias de entidades financieras entre partes directas, vean todos los aspectos que se jugaron, primero en ejecuciones cambiarias de entidades financieras entre partes directas, ¿no es cierto? Si corresponden a operaciones de crédito de consumo, se torna aplicable el artículo 36 de la LDC. Lo dijo un pleno de la Cámara Nacional de Comercio. Y acá está el voto de los magistrados de la mayoría que les quise dejar para que puedan ustedes tenerlos presentes y cuando estudian ya tienen una especie de síntesis, ¿no es cierto? ¿Sí? La abstracción cambiaria está sujeta a límites de índole constitucional. Va de suyo. Parece una obviedad, sin embargo, qué difícil es. Debe ceder cuando ello sea necesario para hacer efectiva la defensa del derecho constitucional o el cumplimiento de leyes dictadas en cumplimiento del ejercicio de esa Constitución, como es la Ley 24240. La indagación causal, dejando de lado la abstracción cambiaria en los títulos ejecutados, se justifica plenamente para hacer efectiva, ¿sí?, dicha tutela y no torna ilusoria la posibilidad de acceso a la justicia del consumidor financiero, ¿sí? La necesidad de dejar de lado la abstracción cambiaria, ¿no es cierto?, para evitar un fraude a la ley es fundamental. Y va a decir también lo que ya después va a recoger Giunici, entre partes no opera la abstracción cambiaria. ¿Por qué? Porque no ha circulado el título y por lo tanto no se puede predicar la existencia de la abstracción. Y como yo ya les había dicho, la regla de la competencia, el artículo 36, se vincula a la garantía constitucional del juez natural, dijo el voto mayoritario de ese pleno. Consecuentemente, la ley 24240 tiene sustento, articulación constitucional, es ley especial y consecuentemente rige por sobre el artículo 547 y su sistema tasado de excepciones. Esto es casi el ABC, pero no se comprende suficientemente muchísimas veces.
en muchísimas. A ver, las cámaras civiles y comerciales de Córdoba, recién después del fallo Giunici del año pasado, me imagino que empezarán a dar vuelta, porque salvo la cámara cuarta con el fallo SETI, la cámara quinta, que ahora de memoria no me viene a la mente el fallo en el cual Claudia, ay, la Salazar. camarista Claudia Salazar cambia de criterio y vota con Ferrer, ¿no es cierto?, por la inhabilidad del título del pagaré de consumo. Solamente teníamos esas dos cámaras reconociendo la existencia del pagaré de consumo, entre comillas, ¿no es cierto? Porque, como yo lo digo en esta firmina, para que les quede claro también a ustedes y no sean frutos de alguna chicana, sea abogadil o sea judicial, ¿no es cierto? Porque los jueces por ahí hacen cada afirmación. Cabe destacar que el pagaré de consumo no es una nueva institución jurídica, sino que se trata de una denominación utilizada para describir un típico título de crédito, un pagaré cuya causa fuente está constituida por una relación de consumo. Entonces, porque muchos dicen, el pagaré de consumo no existe. Es evidente que pagaré de consumo como título creado por el decreto de ley 5965 no existe. El pagaré, cuando es utilizado para titulizar una obligación de consumo, ha desviado su finalidad en los términos del artículo 2 del Código Civil y Comercial. Ha desviado, por ende, ha infringido la tutela constitucional del artículo 42. Consecuentemente, como muy bien dice el Pleno de la Cámara Nacional de Comercio, y ahora lo dice nuestro Superior Tribunal de Justicia en el fallo Giunici, ¿no es cierto? Allí ese pagaré de consumo debe ser rechazado su ejecución porque no podemos saber si se han cumplido las mandas informativas y de modelo representativo que debe conocer el consumidor cuando firma este tipo de documentación, ¿sí? Entonces, fíjense que, lo digo con todas las letras, hay una duplicación del crédito cuando se firma un pagaré. La causa de deber de la relación causal, el contrato por el cual se obtiene el crédito o se adeuda el saldo de precio de lo que adquirí, sea el automóvil, sea este, este, sea el bien de que se trate, hay una duplicación del crédito. Entre los comerciantes esto era natural. ¿Por qué? Porque se titulizaban esos activos para que circularan entre los comerciantes, como decía Einer en 1848, como moneda de los comerciantes, pero no con un consumidor, ¿sí? La dualidad documental. Acá les dejo la clave de bóveda por el cual el pagaré de consumo es inhábil para ejecutarse. Y vendrá ya vamos a ver en unos minutos, la posibilidad de inferir de las partes la calidad o la existencia y la relación de consumo, que es el otro problema que tienen que tener en cuenta desde el punto de vista de la litigación concreta. A ver, un abogado que recién empieza dice, ¿cómo puedo predicar la existencia de la relación de consumo o que no existe la relación de consumo? Bueno, aquí está. En el caso de la operación bancaria o de una entidad financiera, ¿sí? O incluso de una mesa de dinero que no esté sujeta al Banco Central, pero está sujeta a la normativa sustantiva que regla el Código Civil y Comercial, no cabe duda que en esos casos tienen la obligación, ¿no es cierto?, de decir si la relación es de consumo o no. Ustedes me dirán, pero no se hace en el caso de todas estas casitas, préstamos ya, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, se viola indudablemente, ¿no es cierto? Pero por eso es que la jurisprudencia va a llegar a habilitar que de la característica de las partes puede inferirse la eventual existencia de una relación de consumo y la necesidad de que se le corra vista, y aquí en orden al Ministerio Público Fiscal, desde que se le da trámite al juicio ejecutivo, ¿sí?
si es que se puede sospechar, se puede inferir que puede darse una relación de consumo. ¿Por qué? No solamente para que la Fiscalía en primera instancia conteste si hay relación de consumo o no, sino para que eventualmente ejerza la tutela de la ley como fiscal de la ley, de este régimen tuitivo que está en la 24.240 y pida la información pertinente a las partes, lo que todavía no se hace en nuestros tribunales. Llegará el momento, a partir del fallo Giunici, que dice que el actor debe integrar el título, porque el fallo Giunici lo que nos va a decir el Superior Tribunal es que el actor debe integrar el título con la documentación que acredita, ¿no es cierto?, que se ha dado cumplimiento a la obligación de información del artículo 36. Yo, demandado, consumidor, tengo que decir, señor, acompañe la documentación, no acompaño, perdón, la documentación, no le voy a decir acompañe, no le voy a dar la oportunidad. Si no la acompaña, voy a pedir, ¿no es cierto?, la inhabilidad del título y voy a acusar la violación del deber de información del artículo 4. Ya lo vamos a afinar aún más a este aspecto, porque desde el punto de vista de la litigación puntual, esto es muy importante. ¿Cuándo acompaño? ¿Cómo acompaño? ¿De qué manera se acompaña esta documentación? ¿Hay que acompañarla? Pues sí, hay que acompañarla. Ya ahora, no solamente es una afirmación del fiscal de Cámara, Jungen Bass, que se jubiló hace 3 años, sino que es en numerosísimos dictámenes que pueden pedirle a la Fiscalía de Cámara, sino que también es una afirmación del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, hoy, para ejecutar un pagaré, mis queridos amigos, tienen que llevar, en el caso de una relación de consumo, tienen que acompañar la documentación pertinente, ¿no es cierto? Esto es fundamental, ¿sí? Y por eso es que esta dualidad documental está planteada aquí en esta filmina que les dejo y que obviamente no la he leído, ¿no es cierto? Ustedes la tendrán que ver. Otro plenario fundamental que acá tuve, ¿ves? Acá en la filmina, tuve la precaución de marcarlo bien, no sé por qué al de las Cámaras Nacionales de Comercio se me pasó. En la causa HBC Bank Argentina contra Pardo Cristian Cobro Ejecutivo, ¿no es cierto? Y ahí está el fallo abajo, ¿no es cierto? Que también que son correlativos y que son citados por este plenario de la Cámara de Azul. Jorge Galdós y el doctor Luigi Emiliosi, es decir, los dos vocales que hacen la mayoría, reconocen la necesidad de hacer converger la normativa cambiaria con el plexo consumeril. Por eso este plenario de la Cámara de Azul es tan importante, porque fue uno de los primeros, después del pleno de la Cámara Nacional de Comercio, que reconoce expresamente que hay que hacer, que los jueces tienen la obligación de hacer realidad el imperativo constitucional del artículo 42 de la Constitución, atento al orden público, el 65 de la 24.240. Y entonces el tribunal, ¿qué pone de relieve? Que aunque el pagaré cumpla con los requisitos que establece el decreto ley 5965 y la ley procesal lo haya incluido expresamente entre el elenco de los títulos ejecutivos, ¿no es cierto? Ahí están citando el código de rito de la provincia de Buenos Aires, porque es la Cámara de Azul, ¿no? No se dejen llevar por ese artículo, pero bueno, no quise, debí poner corchete, punto suspensivo. Ahí copié directamente al hacer la filmina. Entonces, lo importante es no perderse de la idea. Aunque el pagaré cumpla con el decreto ley 5965 y por ende sea un título ejecutivo en los términos de nuestro código de rito, no es posible utilizarlo para promover una ejecución si el contrato que le sirve de causa requiere de ciertos requisitos que no aparecen cumplidos en el tenor del título cambiario por cuanto violenta el derecho protectorio del consumidor ante la imposibilidad de analizar si los derechos que la ley 24.240 y la Constitución Nacional reconocen al consumidor y por ende si se encuentran debidamente resguardados. Y allí tienen otros fallos que están citados por el Pleno de Azul, que pueden también en su caso buscarlo
para hacer pie en ello. Me imagino que aquí en Córdoba con Yunisi se darán por conforme, pero es bueno conocer el Pleno de Azul porque también lo tiene en cuenta el fallo del Superior Tribunal de Justicia. ¿No es cierto? Y acá viene toda la problemática que se las dejo para que ustedes la estudien, yo no me voy a detener en ella, de la ausencia de una normativa específica. Claro, no hay una norma puntual, como hoy se proyecta en los 3 proyectos que tienen estado parlamentario en el Congreso de la Nación. Hay uno que es del Frente de Todos, que directamente prohíbe la titulización de las relaciones de consumo. Pareciera ser que si es del Frente de Todos tiene más posibilidades que el otro. Sin embargo, no me gusta. A ver, la prohibición absoluta, que es una solución de algunos países europeos, no sé si es la más coherente para nuestro país. El otro proyecto, el que se mantiene y que nació en la comisión presidida por el doctor Stiglitz, Carlos Hernández y otros, donde está también nuestro querido colega y amigo Federico Ossola, articula lo que se llama el pagaré de consumo en el artículo 91 y pide la integración del título, es decir, está en la posición, podríamos llamarle intermedia, no declara inhábil la posibilidad de titulizar, ¿no es cierto? Sino que dice, sí, se puede titulizar, pero hay que integrar el título para que tenga fuerza ejecutiva. ¿Se dan cuenta? Este debate ya lo analiza Galdós en el plenario de la Cámara de Azul. Por eso es que es tan importante, porque cuando llegue a salir el nuevo Código de Defensa del Consumidor, que en algún momento va a ser realidad, algún día lo vamos a tener como ley, ya lo van a tener ustedes estudiada la temática, ¿no es cierto? Y acá está, ¿no es cierto?, como el magistrado analiza las distintas alternativas en Alemania, en Francia, la prohibición de su utilización, la viabilidad de su utilización, pero limitada. Todos estos aspectos surgen del voto de este gran magistrado que es Jorge Galdós, y al cual les recomiendo que lo lean para que vayan a hacer la demanda o la defensa pertinente, ¿no es cierto? Y Galdós lo dice con todas las letras. En nuestro país el pagaré de consumo no fue regulado por la ley 24240 ni su reforma, ni tampoco fue legislado por el nuevo Código Civil y Comercial. Tiene razón. Se introdujo la sección dedicada a contratos de consumo, 1092 a 1112, y otra refería a títulos valores. Y allí, ¿no es cierto?, cita la confluencia que hacemos con la doctora Constanza Garcino, una querida relatora que sabe muchísimo de derecho del consumidor, y que debe estar de relatora, ¿en qué cámara? En la quinta, en la quinta. Y allí les cito yo otros trabajos que pueden ver sobre esta temática que quedan en la Filmina para el estudio de ustedes. ¿Sí? En definitiva, estamos frente a un deber calificado de información. Y esto es entonces lo que va a justificar, ¿no es cierto?, que haya una tutela especial del consumidor como consecuencia de la situación de asimetría en la que se ven situados en la relación de consumo. Y esto lo vamos a dar con un ejemplo muy claro de la necesidad de información que debe ser adecuada, cierta, clara, detallada, gratuita, comprensible, transparente y oportuna. Todas esas características de la información surgen de los artículos 1, 2, 3, 1096 a 1099 del Código Civil y Comercial para que no haya una conducta abusiva. ¿Y por qué es importante que se tenga en cuenta esto? Porque fíjense ustedes, la situación de asimetría es evidente. Yo les pregunto, ahora que están conectados, la conectividad, ¿por quién la tienen? ¿Por Cablevisión? ¿Por Fibertel? A ver, ¿cuál es la red a la cual estamos siendo tributarios todos los que estamos aquí, incluido el el Colegio de Abogados de Córdoba? ¿Ustedes creen que hay una relación de simetría, de igualdad? Nos cambian el precio cuando quieren, como quieren, en forma unilateral. Esto lo vivimos todos los días, tanto en nuestra realidad personal
como incluso profesionalmente. La relación de asimetría se da lo mismo. Por eso es que nuestra ley 24240 sigue siendo muy importante cuando tutela a las personas jurídicas consumidoras, porque no cabe duda que hay personas jurídicas consumidoras, porque no tienen ninguna posibilidad de negociar absolutamente nada. Yo le preguntaría al directorio del Colegio de Abogados qué pudo negociar cuando pagó el paquete de Wi-Fi y de más conectividad que tiene en sus instituciones. A ver, ¿qué negocio? Y cuando lo presta y lo extiende a los colegiados, ¿sí? Entonces vean cómo la asimetría para el caso del consumidor como destinatario final es patente. El otro debate que puede venir con el Colegio de Abogados es si es un consumidor final o no. Para mí, sí, pero bueno, un tema a analizar. Pero se los hago ver a propósito para que vean la enorme implicancia práctica que tiene la forma en que tutela la ley 24240 a los consumidores y la existencia de esta situación de asimetría y las características de la información que les marco claramente en rojo en la filmina para que lo tengan presente de por qué se debe dar esa información. No es un capricho del legislador. Si no, no hay negocio. Ustedes piensen que en aquellas épocas en que yo iba a decir nuestros abuelos, pero queda flojo. Ezequiel puede decir nuestros abuelos, ¿no es cierto? Porque es joven. Yo no puedo decir nuestros abuelos, yo tengo que decir nuestros padres. Decían que la palabra empeñada, ¿no? Era lo importante, que no necesitaban firmar un contrato. Ellos se daban la mano y cumplían. Bueno, esas épocas han quedado en el olvido, ¿sí? Salvo entre gente, aún, ¿no es cierto? Uno dice, entre gente de bien lo mismo, ya firmamos y nos hacen firmar cada contrato que por tanta información nos desinforman, que ese es otro aspecto que no viene a cuento en este momento. Nos dan tanta información que en realidad no nos informan como en forma clara, detallada, gratuita y comprensible, ¿no? Bueno, deber calificado de información, justificado por la tutela del más débil, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que va a decir Emiliosi, el coequiper, el vocal que vota junto con Galdós? Que en el pagaré de consumo hay dos posiciones, la que se entiende que el denominado pagaré de consumo es inhábil y no es susceptible de integración alguna para salvar la tacha. Entre paréntesis me faltó poner, no lo puse a propósito para que no meterme en política, pero a ustedes se los puedo decir porque es la verdad y se los puedo mostrar, lo tengo en mi poder. Proyecto del Frente de Todos, de nuevo Código de Defensa del Consumidor. Y el que entiende que el pagaré de consumo es hábil como título ejecutivo, pero que debe integrarse, ¿no es cierto? Porque a su vez dentro de esta segunda postura podemos encontrar variantes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y entre ellas, ¿no es cierto?, la necesidad de que sea integrado, como ha venido diciendo la Cámara, los fallos que hemos estado viendo y que el plenario de Azul lo dice con todas las letras y también lo enfatiza la Suprema Corte de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, la integración del título, porque acá debatían Emilio y Galdós, ¿qué hacemos? Y entonces Galdós va a decir, la protección del consumidor no debe llevarse al extremo de decretar la inhabilidad del pagaré, sin antes y con carácter previo permitir que se integre el título con la documentación idónea y conducente. Y esto en el pleito puntual es muy importante. ¿Hasta cuándo le permitimos que lo integren ahora que no hay norma alguna? ¿Qué dice Giunici sobre cuándo hay que integrarlo? Chicos, tienen que saberlo como el Padre Nuestro, al fallo de Giunici, que es del TCJ, para saber si son actores, hasta cuándo lo pueden integrar. Si son demandados, desde cuándo pueden pedir ya la inhabilidad inmediata del pagaré que se pretende ejecutar por haber violado el deber de integración que nace de una convergencia del Decreto Ley 5965 y el artículo 36 de la Ley 24240, amén de los
artículos que ya les he dado del Código Civil y Comercial, que son los contenidos pétreos que no pueden horadarse, como los dije primero. Y entonces, el magistrado entiende que sin perjuicio de conferir primacía al principio protectorio, obviamente del consumidor, que no, y por ende, sin prescindir del análisis causal de la relación jurídica subyacente, se debe procurar la integración armónica entre ambos institutos del derecho mercantil y los del consumo. Ven cómo Galdós se pone en una posición realmente muy prudente. Como por eso es que la sigue después el TCJ nuestra. Y aquí es donde sostiene esta lectura armonizante, ¿sí? Y ahí tiene un montón de citas para que estudien, porque ahora no se lo puedo desarrollar. Ezequiel me decía, Doc, que sea breve, porque sea práctico. A ver, ser práctico es darle también elementos a ustedes para que les quede, ¿no es cierto?, en el trabajo, y cuando tengan alguna duda o tengan un juicio complicado donde se les ha puesto difícil, bueno, ahí lo tienen, qué es lo que dijo Sagüez en orden a la interpretación constitucional, ¿sí? ¿Qué es lo que... Y está el trabajo de él y obviamente dónde fue publicado, y están los fallos, el de la Suprema Corte de Buenos Aires en la causa Cuevas, que es, ahí quiso ejecutar un tercero, no había partes directas. Bueno, Cuevas es un antecedente fundamental cuando viene un tercero, y entonces dice, no, yo no tengo que integrar el título porque soy un tercero. Hay que saber lo que se dijo la Corte bonaerense para señalar por qué sí en ese caso cedía el derecho del tercero y tenía que adecuar el título para poder cobrarlo, ¿sí? Bueno, ahí en definitiva se trata de verificar si es posible extender la eficacia del artículo 36 de la 24240 más allá de las acciones sustentadas en instrumentos causales, ¿no es cierto? Y ahí en el causa Cuevas, ahí lo tienen citado, miren, perdón, me fui a volver. Acá estamos. Ahí abajo está Suprema Corte de Buenos Aires. El fallo es número 109.305 del 1 de septiembre del 2010. Así que lo pueden hasta buscar, ¿no es cierto?, en cualquiera de las páginas y van a poder tenerlo en sus manos a este precedente, nada menos que de la Corte de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, en definitiva, se habilita la indagación causal, es posible, ¿no es cierto? Y la abstracción cambiaria no es obstáculo para hacer efectiva la defensa de un derecho constitucional. Esta es la pauta hermenéutica de armonización. Y acá llegamos al TCJ, a nuestro querido amigo, y sobre todo a Cáceres de Volati, con cual tuve yo una relación muy respetuosa y de gran amistad, porque ella era fiscal general, Ezequiel se ha de acordar, Victoria también, quienes tengan más edad lo sabrán, otros no, que ella fue fiscal adjunta a cargo de la Fiscalía General, y yo era fiscal de Cámara, y debatimos mucho este tema. Después ella llega al TCJ, y entonces de su pluma surge el voto principal en la causa Giunici, que al final, yo lo lamento, ella termina aflojando, pero que tiene un desarrollo extraordinario del pagaré de consumo. Virtualmente todo lo que yo les he dicho lo estudió ella con mucha prolijidad, lo cita, realmente es muy bueno el fallo Giunici, salvo en su final, que ordena ejecutar. Pero a ver, ¿qué es lo que dice Giunici? Que el asunto en discusión exige definir si es el órgano jurisdiccional el que está facultado para revisar de oficio la habilidad ejecutiva del título. Aún frente a un demandado rebelde, fíjense ustedes, qué importante desde el punto de vista práctico, aún frente a un demandado rebelde, o cuando no habiendo opuesto excepciones, no ha habido oposición de excepciones al progreso de la ejecución. Y dice que sí, esta sala tuvo oportunidad de pedirse en sentido positivo, en un antiguo precedente en el que se interpretó que ante la presentación de una demanda ejecutiva, los tribunales tienen el poder de ver
Fíjense qué importante. Esto lo dice Raúl Fernández en SETI. Sino que los jueces por ahí se olvida. Los tribunales tienen el poder deber de examinar el instrumento en que se funda la ejecución para verificar su ejecutividad, lo que podrá eventualmente desencadenar una declaración aún de oficio de la inhabilidad, cuando carezca de los requisitos imprescindibles para su conformación. Ahí está la sentencia del año 2004 del TCJ, ya se había dicho, sobre la obligación deber de los jueces de revisar de oficio el instrumento por el cual se pretende tener carácter ejecutivo. Fíjense qué importante, ¿no? Cómo se correlaciona entonces esta facultad del juez de hacerlo, ¿no es cierto? Y cita en el 517 nuestro, que dice, obviamente, se procederá ejecutivamente siempre que sea en virtud de un título que traiga aparejada ejecución en que se demande como exigible dar una suma de dinero líquido, fácilmente liquidable, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente no cabe ninguna duda que de oficio los jueces pueden hacerlo aunque aunque esté rebelde el demandado, pero ya van a ver cómo termina el fallo. Y entonces, ¿qué dice la vocal del Superior Tribunal de Justicia? Para que exista un pagaré de consumo, y no tiene ningún problema en llamarle así, un pagaré de consumo, se requiere una relación jurídica entre un consumidor y un proveedor, mediante el cual el primero adquirió bienes o servicios como destinatario final y el segundo le concedió un crédito para tal fin, ya sea por sí mismo o a través de otro sujeto. Cuidado, ¿eh? Acá está la conexidad contractual. Recuerden los artículos 1073 a 1075 del Código Civil y Comercial, que habilita ahora ya en forma expresa tener en cuenta la interpretación del contrato por la finalidad, ¿sí?, definitiva del destinatario, del consumidor. Yo firmé un pagaré no para titulizar un crédito, para que el comerciante lo pudiera hacer girar, sino simplemente para garantizar mi compra. Esa fue la finalidad. Se desvió la finalidad del pagaré, ¿se dan cuenta? Ya sea por sí mismo, a través de otro sujeto, crédito directo o indirecto, el proveedor, ¿no es cierto?, exige al consumidor la firma de títulos pagaré a fin de contar con una garantía de pago que lo habilite a una ejecución expedita en caso de incumplimiento. Y así es como se produce lo que llamamos el pagaré de consumo y nos cita. Tenemos nuestra querida amiga nos cita en las cuestiones clave de derecho del consumidor. Pero también dice una cosa muy importante que yo me he cansado de explicarlo en los dictámenes como fiscal de Cámara, y que los jueces parece que están en el mundo de las formas, sin darse cuenta que una cosa son las formas y otra cosa es el ritualismo excesivo, ¿no es cierto? La existencia, ¿no es cierto?, de una gran cantidad de ejecuciones de pagaré por entidades financieras o por personas que se dedican de modo habitual, ¿no es cierto?, a ofrecer financiación para el consumo, demuestra que el pagaré existe en la realidad, por más que no esté normativamente articulado en una norma todavía, ¿sí? Entonces, obviamente, no podemos ignorar, dice el voto, que la ley 24240 en el artículo 36, para ese tipo de operaciones financieras, ¿vieron cómo engloba a todas? Establece ciertas pautas de información y que el incumplimiento de tales exigencias permite demandar la nulidad del contrato. En este caso, obviamente, implicará, como se trata de la ejecución de un título, de la inhabilidad del título en su aptitud ejecutiva, porque no se está declarando la nulidad del contrato, relación subyacente o causal. Por allí algunos fallos han dicho, qué barbaridad hablar de nulidad. Y Raúl Fernández en la causa SETI explican con toda claridad, no es que se trate de la nulidad del contrato, se trata de la inhabilidad del título pagaré que pretende ejecutarse, ¿sí? Y aquí entonces, ¿qué es lo que termina diciendo el TCJ? Que obviamente se debe verificar
si es posible presumir que el pagaré ha sido librado con motivo de una relación de consumo. Y dice que sí, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación valoró especialmente que de las partes de la ejecución coincidían con la formulación normativa que corresponde a los sujetos de una relación de consumo. En una palabra, habilitó la inferencia. Por vía de inferencia, quien ejecuta, ¿no es cierto? Y quien es demandado, surge la existencia, al menos prima facie, de una relación de consumo. ¿Sí? Fue a partir de esta circunstancia y del monto de la deuda que se infirió, ¿no es cierto?, que ese negocio jurídico estaba alcanzado por el artículo 36 de la defensa del consumidor. Y cita el fallo de la Corte. ¿Sí? En definitiva, una visión integradora, quiero ir rápido, una visión integradora, esta búsqueda de armonización de los sistemas jurídicos, ¿no es cierto?, proponen la integración del título, lo que hace la causa Giunici. Y es más, la causa Giunici cita al doctor Pablo Heredia en su voto emitido en el plenario que yo le cité primero, el plenario de las Cámaras Nacionales de Comercio. Bueno, Giunici lo cita. Lo cita a Heredia, un gran camarista, ustedes lo han de saber por muchas otras causas en las que lo opina, en dicho plenario, en orden, ¿no es cierto?, a el alcance de la abstracción cambiaria y cómo no puede violar la tutela constitucional, señalando que entre los obligados inmediatos, como son, por ejemplo, el primer beneficiario tomador, el consumidor y el banco o entidad, o el proveedor del dinero, ¿no es cierto?, o el comerciante que haya vendido y haya titulizado el saldo de precio, o las cuotas, etcétera, ¿no es cierto?, la abstracción cambiaria requiere, para que pueda hacerse valer, de la información, del respeto de la información del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, hoy, perdón, voy a retroceder un minuto porque quiero decirles una cosa. A propósito, para que no me acusen de hacer leña de quien no está, no puse el final del fallo Giunici. El fallo Giunici, luego de hacer todo este magnífico desarrollo, se pronuncia por la necesidad de que el juez ordene en primera instancia la integración del título. ¿Sí? Porque se puede inferir de las partes, de la relación existente entre las partes, la existencia de una relación de consumo. Y ordena la integración del título. Cuidado. Hay que leerlo con precisión al fallo, porque para mí esa integración debe ser antes de que se corra el traslado de la demanda. Porque después de corrido el traslado de la demanda, el título se tornó inhábil si no se produjo la integración oportuna. Y entonces, hablando de litigación, hay que tener presente, si a mí no me lo integraron, no pueden después por vía de alegato venir a acompañar la documentación. Lo lamento, es tarde. Se violó mi derecho de defensa. ¿Y por qué? Porque yo pude acreditar durante el trámite en primera instancia, ¿no es cierto?, algunos aspectos, pagos parciales, etcétera, una serie de elementos que debieron ser ponderados y que no pudieron ser conocidos si no se integró el título. Si no se integró el título, es como un pagaré inhábil por un defecto formal de otra naturaleza, por un requisito esencial que no contemple los recaudos del artículo 2 del Decreto Ley 5965 o 103, ¿sí?, en orden al pagaré puntualmente. Entonces hay inhabilidad del título. Y si hay inhabilidad del título, se debe declarar de oficio, como ha dicho el TCJ, recordando sus propios precedentes. Y consecuentemente, yo no lo puedo integrar en forma tardía porque violo el debido proceso. Pero el fallo del TCJ termina mandando a pagar la ejecución porque dice que no se dio la oportunidad de integrar el título al actor. Y ahí es donde para mí el fallo del TCJ flaquea. Porque si no se dio la oportunidad de
integrar el título al actor, también se dejó en la indefensión al demandado y termina borrando con la mano o con el codo lo que escribió con la mano. Primero escribió que se podía declarar de oficio la inhabilidad del título y después termina mandando a ejecutar porque no se le dio oportunidad al actor de integrar el título. ¿Cuál es entonces la oportunidad para integrar el título? Bueno, son las cuestiones más complejas que en el devenir de una causa concreta van a tener que ustedes como abogados tener muy presente, ¿sí? Yo vuelvo a decir, para mí si se corre traslado de la demanda, ya tiene que estar la información, tiene que estar el pagaré y la documentación base, porque si no, ¿cómo yo demandado me defiendo? Ustedes dirán, bueno, pero después es rebelde, no compareció, no importa. El título el juez tiene la obligación de oficio, lo va a decir Junici, de verificar la habilidad del título. Y si entre las partes se infiere la existencia de una relación de consumo, declarar la inhabilidad del título. Y si el juez de primera instancia no me lleve el apunte porque cree a pie juntilla de que no se infiere entre las partes de una relación de consumo o que no está de acuerdo con la posición de Unicit, podré recurrir por vía de apelación y después por vía de casación, artículo 383, inciso primero, ahora ya no será solo el inciso tercero, porque Unicit se resuelve por el inciso tercero, sentencias contradictorias, por eso llegó, gracias a Dios, la cuestión a conocimiento del Superior Tribunal. Ahora ya por el inciso primero, porque va a carecer de qué? De un razonamiento adecuado, de una falta de diálogo de fuente, de una articulación congruente con toda la jurisprudencia citada del plenario de las Cámaras Nacionales de Comercio, del plenario de la Cámara de Azul y de otros fallos y doctrinas que se citan. Entonces va a haber una indebida, una inadecuada justificación del íter racional de la fundamentación del fallo que haga lugar a la ejecución. Entonces podré llegar también por vía casatoria, no solamente por el inciso tercero, sino por el inciso primero. No me quería ir de aquí porque no he puesto la filmina con el final del fallo. Ustedes miran, Doc, ¿por qué no le puso? Bueno, preferí no hacerlo. Y sí quería darles una pequeña línea, contarles que los proyectos en el Congreso, hay uno que pide justamente la integración y que si no se integra, la inobservancia del conocimiento de la obligación de informar, que en ese caso, en ese proyecto está en el artículo 85, pero el pagaré de consumo está en el artículo 91, lo cita Claudia Salazar en el fallo de la Cámara Quinta, ¿no es cierto? En este caso, obviamente, se debe rechazar por inhábil el título. Pero se admite que en este último supuesto, o sea, en el caso del cumplimiento del hoy 36 o 85 del proyecto, ¿no es cierto?, la demanda ejecutiva se complete con otros documentos suscritos por el consumidor del que resulte el cumplimiento de tales exigencias. Una solución similar, se da en otro proyecto que ya perdió estado parlamentario y que va marcado en azul, debí ponerle, perdió estado parlamentario porque es el proyecto 3143 de 2020, y está el proyecto de defensa de las y los consumidores, introducido el 1 de octubre del 2020, que es, ¿sabes quién es Ezequiel? Este es el de los Ramones. Este es presentado por el diputado Ramón, donde se adopta la drástica posición de declarar sin más la nulidad del título y la inhabilidad de su ejecución. Como veremos, en el Congreso de la Nación también se produce el mismo debate que ya ha producido la jurisprudencia, con lo cual esos proyectos alguien debería decirle, señores legisladores, esto ya está solucionado en la jurisprudencia, asuman, como ha hecho el Código Civil y Comercial del 2015 en otros temas, la jurisprudencia, ¿no es cierto? Asuman la jurisprudencia y den la solución de la integración en forma adecuada
pero precisando hasta cuándo se puede integrar el título, que es un tema central. Obviamente tiene que ser en primera instancia, lo va a decir Galdós en el plenario de Azul. Pero el tema del hasta cuándo lo puedo integrar mientras no se haya dictado la sentencia, tiene que ser, como digo yo, conjuntamente antes de que se corra el traslado de la demanda. Bueno, toda una cuestión que no está definitivamente resuelta, aun cuando de la textura del fallo Giunici, como les digo, parece que refiere al comienzo de la demanda. Miren la importancia de un buen fiscal de primera instancia. No alguien que se limite a decir, sí, hay relación de consumo, porque el TCJ en el caso Giunici dijo que había relación de consumo. Que diga eso no sirve para nada. ¿No es cierto? El fiscal de primera instancia tiene que introducirse en el análisis de la causa y jugarse en estas cuestiones como titular de la acción pública. Cuando yo digo jugarse, refiero a decir que si ya se corrió traslado, el título debe inhábil y no puede purgarse el vicio, porque porque el derecho de defensa del demandado ha quedado definitivamente infringido o violado. O puede interpretar desde alguna perspectiva una situación diferente. Bueno, nunca digo definitivamente una cosa. Yo creo que no, pero eventualmente lo que debe hacer el fiscal, y esto es fundamental, es entender en la causa y pronunciarse sobre todos los extremos litigiosos. Y este es un extremo fundamental en la ejecución de un pagaré de consumo. Bueno, aquí está el criterio judicial, se los dejo, está escrito en la firmina, no hay para qué leerlo de nuevo. El último fallo que ha salido después de Giunici, Corte Tucumana, o virtualmente contemporáneo, Corte Tucumana, donde está la doctora Belén Japace y Alejandro Demetrio Chamatrópulos, dos grandes consumeristas. Entonces, obviamente, ¿cómo creen que podía salir el fallo de la Corte Tucumana? Y bueno, sale con muchos argumentos, ha dicho que dicho instrumento, cuando ha sido librado a fin de facilitar el cobro de una creencia derivada de una operatoria de crédito por el consumo, debe obligarse a los proveedores a brindar al consumidor la información que impone el artículo 36 de la Ley 24240. Y cita, ¿no es cierto?, un fallo ahí publicado en la ley del 17 de septiembre del 2020, que es un trabajo de doctrina, de un querido amigo juez platense, el doctor Segundo Méndez Costa, que lo dice en ese trabajo sobre el pagaré de consumo, el rostro preceptivo de la judicatura. ¿Ven el título? El rostro preceptivo, es decir, normativo de la judicatura. Ahí, nosotros, para que ustedes lo entiendan, se los digo en forma criolla, el pretor, el juez, pretorianamente resolviendo cómo debe solucionarse el tema. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán también va a ratificar lo que ha dicho Giunici, lo que ha dicho la Corte de Buenos Aires, lo que ha dicho el Pleno de las Cámaras Nacionales de Comercio. Aquí tienen, les traje todos los fallos que yo he citado, tuve la prudencia de, bueno, se los voy a poner en una filmina para que no me digan que no he sido práctico. Ahí tienen. Suprema Corte de Buenos Aires, Corte Tucumana, fallo plenario, ahí está el plenario, menos mal, lo puse al pleno. El pleno de Corrientes, del Superior Tribunal de Corrientes, que también se pronuncia en igual sentido. Nuestros tribunales en toda la geografía del país, Cámara Nacional de Apelación en lo Comercial, Sala C, en Córdoba, la causa Giunici Carlos contra Abregón, Natalia, ejecutivo por cobro de checas, letras o pagares, TCJ. Bueno, ahí tienen, ¿no es cierto?, al menos 6 o 7 fallos que por su relevancia les permiten agotar el estudio y acertar en cuál es el camino, en el camino que deben seguir para solucionar lo del pagaré de consumo. Y les quiero decir, no puedo ignorar
que esto ya está resuelto nada menos que en el Código Procesal Civil de Mendoza. Porque acá en Córdoba hemos hecho cuántos proyectos, Ezequiel ha hecho el colegio intentando modificar el Código Procesal Civil y no lo ha logrado todavía, ¿no? El Código Procesal Civil de Mendoza, quiero traerles en la norma, en la sección quinta, regula lo que llama el pagaré de consumo en el artículo 245, presunción, requisito para la ejecución. Miren qué lindo que lo dice, cuando en el proceso monitorio cambiario, ejecutivo diríamos nosotros, entre nosotros, resultare que subyace una relación de consumo, el juez a pedido de parte o de oficio ordenará que sean acompañados los antecedentes documentales que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 bis, 36 y 37 de la Ley 24240 y artículos 1097, 11, 19, 1120 y concordante del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, habilita la integración, pero luego va a habilitar también algo que es muy importante y que entre nosotros también recién a partir de Junici tiene una relevancia, aunque ya lo había dicho en SETI muy claramente Raúl Fernández, ¿no es cierto? El juez podrá presumir la existencia de una relación de consumo de la relación entre las partes, sí, que acredita la relación cambial conforme a las constancias del título ejecutivo. La presente norma será aplicable incluso cuando el título hubiera circulado, o sea que aun cuando venga un tercero a ejecutarlo, habilita la aplicación de este artículo 245, que regla el pagaré de consumo. Los mendocinos nos llevan una gran delantera en este tema, porque también tienen regulado la insolvencia o el sobreendeudamiento del consumidor, con lo cual Mendoza va claramente adelante con el Código Procesal de Mendoza, creo que es la ley 9001, una cosa así, de Mendoza. Yo lo tengo, Ezequiel, si quieres te los puedo mandar. Bien, Los yo asistentes. simplemente para cerrar quiero decir que este es uno de los tantos problemáticas de defensa del consumidor, que la función de los fiscales o del Ministerio Público como titular de la acción pública, aunque le denomine dictamen, exige su intervención y además de su intervención exige claramente, ¿no es cierto?, su pronunciamiento en las etapas fundamentales del juicio y no solamente que se le corra una vista o un traslado al finalizar la causa, porque allí el Ministerio Público Fiscal, ¿qué es lo que puede hacer? Muy poco. No saben las veces y pueden citar, busquen en la Fiscalía de Cámara. Yo ya esa parte no la quise incorporar porque miren, sí he hablado todo lo que he hablado aquí, las veces que, aunque no tenía teóricamente facultades para pedir prueba, le pedí muchísimas medidas a las cámaras. Obviamente no bajo el velo de una medida de prueba, porque estaría vedada en segunda instancia, pero yo como fiscal de Cámara decía, excelentísima Cámara, quiero pedir que se emplace las partes para tal cosa, se emplace fulano de tal, si había, ¿no es cierto?, la municipalidad para que acompañe tal documentación, en fin. He pedido muchas veces medidas oficiosas por parte para que el tribunal requiriera la información necesaria para emitir un dictamen fundado, es decir, para ejercer la acción pública y no simplemente verter una opinión más que, si fuera eso, tendría razón Bénica cuando critica la intervención del Ministerio Público en materia civil y dice que somos la quinta rueda del carro. Cuidado, no dejen que los fiscales se conviertan en la quinta rueda del carro porque carece de sentido ese tipo de intervención. Aquí está de por medio el orden público, el derecho consumeril y el rol que la ley le da a los fiscales. Bueno, eh, creo que he agotado al menos en lo principal el tema que me pediste. La verdad, un gusto enorme. Me gustaría comprometerlo, si es posible, para alguna charlita, pero no de tipo expositivo, sino solo para preguntas, solo para poder Sí, todo, compartir sí, un día, dialogal. hacer un debate, un panel y poder involucrarnos. Adhiero a todas las críticas. Bueno, desde ya el aplauso virtual
estamos limitados para hacerlo extensivo, pero veo este, la satisfacción en muchas de las caras de los que asistieron por una exposición tan precisa y tan crítica también, crítica en el buen sentido, de reflexionada, y sobre todo desde el espacio de haber estado dentro de la función del Poder Judicial, pero muchas veces con oposiciones. Yo hace muy poquito tuve un decreto en estos nuevos juzgados de cobros particulares, un decreto en el que el juez, no lo vamos a mencionar, pero me puso en el decreto que cuando pusimos la defensa del pagaré de consumo, el decreto decía, dado que el pagaré de consumo es una suerte de comodín, literalmente puso así, es una suerte de comodín que puede ir variando conforme avance el proceso, a la oposición de pagaré de consumo no al lugar. Eso es lo que me pusieron en un decreto con una entidad financiera, ¿no? Era claramente un pagaré de consumo. Claro, Y ahora bueno, con la causa Giunici no van a poder decir eso los jueces, porque uno puede ahí nomás en el escrito citar el criterio Giunici, citar un par de párrafos del extenso fallo del TCJ y ahí no van a poder ponerte que es un comodín, porque lo ha reconocido nada menos que el superior, ¿no es cierto? Entonces, van a absolutamente, absolutamente. Pero bueno, es una sí, lástima esta conclusión, en definitiva, tener que volver a empezar el proceso. sí. Esa es la lástima por ahí del fallo. Pero bueno, realmente ha sido un gusto, doctor. Vamos a ver una sola preguntita, vamos a Sí, ahí me han elegir. preguntado si se ordinariza. No, no se ordinariza, se rechaza el juicio. Consecuentemente tendrá que iniciar la acción causal con ejecutando el contrato y de donde surge la deuda, ¿no es cierto? Exactamente. Otra más, si quiere Eh, seleccionarla sí, sí, directamente. léeme. A mí en Jujuy me dieron lugar a la excepción de pagaré de consumo contra una entidad financiera. Lo felicito a Andrés Castañeda, que sí, en Jujuy está nada menos que un querido amigo que sabe mucho de derecho del consumidor, ¿sí? Eh, Había otra pregunta, pero se me escapó. No sé A dónde está. ver. La ordinarización del juicio la acabo de contestar, pero no sé si había alguna otra más. Dice una, ¿qué podemos hacer cuando un pagaré de consumo ha sido endosado y ha circulado a un tercero que demanda? Bueno, hay que citar claramente la norma que les dije yo del Código de Mendoza, que dice que aún cuando ha circulado se puede oponer la existencia y la relación de consumo, y decir que allí lo que hay es una adquisición de mala fe del titular que demanda. Esa defensa está en el artículo 17. Enseñaba Mauricio Yadarola, no me hagan hablar de derecho cambiario, que lo que respeta, lo que tutela el derecho cambiario es la circulación honesta. Por eso, el artículo 17, infine, en la primera parte dice que es portador legítimo que lo acredita con la cadena regular de endosos, salvo que lo hubiese adquirido al adquirirlo hubiera actuado de mala fe. L'exceptio mala fidei. Esa excepción es de derecho sustantivo, por eso, gracias por la pregunta, porque ahora les contesto. No la pueden rechazar los jueces, porque el proceso cambiario es de carácter material sustantivo y esa excepción está contenida en el artículo 17 del decreto ley 5965. Lo que pasa es que los jueces no quieren estudiar, quieren saber solo juicio ejecutivo. Excelente. Bueno, con esto de mandar a estudiar a los jueces, que lo suscribimos, y también hay que estudiar los abogados, ¿no? Los abogados también nos Sí, tenemos que sí, todos, estudiar, todos. tenemos que ir a estudiar todos. Con esto cerramos, la verdad, un gusto, un lujo para este curso, que es un curso inicial de procedimiento en consumo, un lujo tenerlo, y de parte también, tanto del Colegio de Abogados de Córdoba como de los abogados consumeristas, vamos a requerirlo en alguna charla un poquito más informal, más desestructurada, pero para intercambiar experiencias, opiniones y esta vocación por el derecho consumeril. Muchas ¿Cómo no? gracias, doctor. A tus órdenes. Un beso grande a Victoria, que ahí la veo cerca tuyo. Y bueno, y un abrazo a todos los que han estado presentes.